Amén. ¿Cómo está, iglesia? ¿Bien? ¿Feliz? ¿Expectante? Dios tiene una palabra para nosotros hoy. Como siempre le digo que tengo la oportunidad de predicar acá, le pido a Dios que tenga un espíritu enseñable. ¿Habrá ese espíritu enseñable en su casa? Dispuesto a recibir algo de parte de Dios y quizás va a confrontar un poco nuestro conocimiento. Y como ya se puede estar pensando, imaginando qué va a predicar el pastor Eri, ya está siendo proyectado. Y como título le puse a este tema que quiero compartir con ustedes, se llama Gimnasio Espiritual. Y usted se está imaginando, hoy día vamos a salir todos flacos, ¿no? ¿Qué será gimnasio espiritual? Y antes de comenzar a tratar ya este tema, me gustaría que es importante destacar la importancia de entender bien algunos conceptos que vamos a tratar. Usted se preguntará, ¿qué es gimnasio espiritual? ¿Se pregunta eso? ¿Dónde están las mancuernas, la elíptica? ¿Va a venir la profe Romy de Zumba? ¿No? Y la pregunta que le hago a modo de introducción, ¿por qué uno va al gimnasio? Y ahí puede ir variable la respuesta, pero hay un común denominador que es el más importante y muchas veces por salud, ¿cierto? ¿Tiene alguna otra respuesta? ¿Por qué usted va al gimnasio? No, porque me gustan los espejos y las selfies ahí salen bonitas. ¿Por qué va al gimnasio? ¿Por qué uno se le recomienda ir al gimnasio? ¿Ah? ¿Por estética? ¿Sí? Por salud. Casi siempre se nos recomienda por salud. Y de eso quiero hablar hoy. Y se lo voy a explicar y voy a generalizar un poco a modo de introducción, porque me di cuenta que la iglesia parece un rebaño de ovejas. Y eso es bíblico. Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados, ¿cierto? Pero ovejas que se acercan a este lugar de pastos delicados a comer y a comer. Y cuando tiene algo de tiempo estas ovejas, adivine qué, vienen a comer. Se han sentado en un pastal y adivina qué, a comer. Y la pregunta que quiero que nos realicemos en esta mañana, ¿qué pasa cuando una oveja come? Dígalo usted, ¿qué pasa? Engorda. Y usted me dice, engorda, como que hizo, engorda, ¿cierto? Sube de peso. Y por eso el título de esta prédica, Gimnasio Espiritual, porque estamos comiendo mucho, estamos recibiendo alimento. Y en otras palabras, estamos recibiendo energía. Pero ¿qué estamos haciendo con ese recurso que estamos alimentándonos? ¿Qué estamos haciendo con esa energía que estamos consumiendo? Porque no la estamos utilizando. Todo ese alimento que no se utiliza en el cuerpo se transforma en adiposidad, en grasas. Y hay un término que me gustaría que prestaran mucha atención, y es el término obesidad espiritual. Habemos, me incluyo, obesos espirituales en la casa del Señor. ¿Usted cree que podamos estar obesos espirituales? Es fuerte, ¿no? Pero mire lo que yo hace unas semanas hice una encuesta, una pregunta abierta en mi página web, en mi Facebook, donde muchas personas me siguen y interactuamos de repente con cosas bíblicas, videos, contenidos de bendición. Y realicé esta pregunta, ¿qué es para ti la obesidad espiritual? Y destaqué algunas, le quiero invitar a que puedas prestar atención. Y algunas respuestas fueron, mire, estudiar sin llevar a una acción todo ese estudio. Otra definición es estar lleno, gordo de conocimiento y no compartirlo con el resto. Obesidad espiritual. Otra respuesta fue no amar, porque el amar con el amor de Dios
damos de lo que Él nos da. También la obesidad espiritual es de todo lo que Dios nos ha dado, no ponerlo en práctica, no servir. Y la última definición que anoté es recibir y no entregar nada de lo que he aprendido. Y esto ya nos hace alguna idea del concepto obesidad espiritual, ¿verdad? ¿Es así? Pero mire qué dice la RAE. ¿Usted sabe lo que es la RAE? La Real Academia Española. Como definición a obesidad, presta atención. La RAE dice que la obesidad es un estado de excesiva grasa acumulada por suministros abundantes de alimentos y estilo de vida sedentaria. Acá hay dos palabras clave: mucho alimento y estilo de vida sedentaria. Así se llega a una obesidad física. Pero yo, bajo este concepto, me permití modificarla un poco para tener de alguna manera más claridad y entender qué es el concepto de obesidad espiritual. Y coloqué lo siguiente: es el estado de excesivo conocimiento acumulado por suministros abundantes de alimentos, es decir, palabra de Dios, miércoles, domingos, internet, libros, devocionales, etc. Pero con estilo de vida sedentaria, sin movimiento. Eso es obesidad espiritual. Es recibir algo de parte de Dios y guardarlo, no utilizarlo. Hay muchos textos que Dios nos entrega algo tremendo y ordena grandes cosas para sus hijos, pero lo guardamos. Le pongo un ejemplo. La palabra dice que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, ¿para qué? Para grandes cosas, para libertar, para sanar. Pero esa palabra tiene práctica. Yo, aquí la tengo. Conocimiento. No hay movimiento. Es decir, me alimento, pero no me muevo a la acción. Y si no me muevo a la acción, voy a tener problemas de obesidad espiritual. Y la obesidad espiritual es una enfermedad. Nace cuando oímos y no hacemos. Yo me reconozco en distintas áreas obeso espiritual. Y no se sienta confrontado con esto. Quizás es duro. Es dura la palabra del Señor, quizás. Pero Dios desea y anhela hoy activar, motivar, incentivar al movimiento, a utilizar todo aquello que se nos ha entregado. No nos quedemos en esa condición de, disculpe que insista con esto, de obesos espirituales. Y creo en mi corazón que este es un tiempo donde la iglesia se tiene que levantar a hacer todo lo que Dios ha depositado en su iglesia. Tenemos que vivir acorde a todo lo que el Señor nos ha hablado. Acompáñenme en su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 2. Leemos del versículo 14 al 17. Un texto muy conocido. Vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Como título, la fe sin obra es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y no tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesidad para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. La fe sin obra es muerta. Recibir una palabra y no movernos no sirve de nada. Mire este mismo texto en otra versión, en otra traducción, y quiero que me preste atención porque quizás lo más tradicional es que tengamos Reina Valera, por ahí una NBI, una NTV, pero hay una traducción que se llama TLA.
Y me impactó leer mucho esta versión. Mire, presta atención. Hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que alguno de ustedes diga que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad de Dios. De nada sirve decir que somos fieles si no hacemos nada que lo demuestra. Esa clase de fidelidad es muerta. ¡Wow! Fatality. Push. Fe sin movimiento no es fe. Recibir una palabra quizás nos puede emocionar, pero queda ahí. Si no concreto, es solo emoción. Se da cuenta que la fe por sí sola no es suficiente. Al menos que produzca buenas acciones, que produzca movimiento. Fe sin acción está muerta. Le quiero hablar de una cadena espiritual de 3 pasos, muy claros. Si usted es de los que toma apunte, muy breve. La palabra de Dios en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. 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 ¿Y oír qué? La palabra de Dios. El estar expuesto a la palabra de Dios. Escuchar, va a activar en mi corazón fe. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y por eso ustedes hoy estamos siendo expuestos a una palabra. Y eso puede encender algo en mi corazón. De alguna manera va a accionar movimiento. Entonces, entendemos que la palabra dice que la fe viene por el oír. Pero también la Biblia nos dice en el libro de Hebreo que la fe es una cualidad que nos lleva a agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es una cadena. La fe viene por el oír. Esa fe enciende algo en mi corazón y me mueve al movimiento por agradar a Dios. Una cadena. Fe por el oír y me lleva a agradar a Dios. Entonces, usted se expone a la palabra de Dios. Mientras más palabras recibe, usted va a crecer en fe. Es decir, en el deseo de agradar a Dios. Usted va a querer vivir de acuerdo a eso que está escuchando y siente que es propósito de Dios para su vida. Pero Santiago cierra esta cadena diciéndonos, lo leíamos al comienzo, que fe sin acción, se da cuenta, se corta la cadena. Hay tanto que hacer, hay tanta palabra, hay tantos dones, pero quietos, sin movimientos. Y este es un tiempo donde Dios quiere traer movimiento, algo nuevo, algo que quizás nunca hemos hecho. ¿Por qué? Porque estamos sentados, estamos cómodos. Yo escucho, yo lo creo y ahora actúo. 3 pasos. Escucho la palabra, lo creo, me lleva a convencimiento de agradar a Dios y luego actúo. Poner en práctica lleva al movimiento. Lo mismo pasa en el mundo natural. Uno come, después tipo 1, tipo 12, ñam ñam, comida. Procesamos los alimentos y en eso adquirimos energías para luego ejecutar una acción. Usted diga, no, si yo me puedo mover sin comer, ¿qué vamos a entregar? Nada, vamos a estar débiles. Y esto debe pasar en su iglesia. Oigo, creo y actúo. 3 palabras claves.
oigo, creo y actúo. Pero a veces oigo, creo, oigo, creo, oigo. Hoy día no creo. Hoy día no oigo porque hace frío. Hoy día no oigo porque Isla Paraíso está muy buena. Y los miércoles. Hoy día oigo, creo, pero actúo. Hace mucho frío. Esta cosa me tiene enfermo. Permiso. Y así nos damos cuenta que estamos engordando, ya que no tenemos movimiento. Y esa es una realidad. Recuerde que estamos hablando en el sentido espiritual. Si no me muevo, estoy engordando. Dios derrama algo poderoso y solo decimos amén, pero no actuamos. Y ahí estamos, en inquietud. Iglesia, como les decía, esta palabra primeramente es para mí. Y si no nos movemos, vamos a estar obesos. Hay tanto que Dios me ha hablado, hay tanto que Dios me ha prometido, pero yo sé que no está en Dios. Está en que yo me tome de esa palabra y camine en esa palabra. Mire, yo tengo un pastor amigo que él es muy conocido, ¿sí es conocido? De Viña del Mar. El pastor Rodolfo Tapia, el Rolo, muy joven. Tiene 28 años, pastor principal de una iglesia. Y él tiene una frase que por donde anda, él la menciona y la predica. Y su frase es: los avivamientos no se esperan, se provocan. Los avivamientos no se esperan, se provocan. Y esta frase la podemos desglosar y traigo algunos ejemplos. Los trabajos, ¿quién está buscando trabajo? Agárrate de esta. Los trabajos no se esperan, se provocan. Si yo no inscribo un currículum, no lo imprimo, no doy pasos de fe a ir a ciertas oficinas a entregarlo, a conversar con personas que necesito trabajo, nadie me va a llamar. No puedo esperar un trabajo en mi casa. ¿Se da cuenta? Es simple, es una realidad tan simple, pero debo provocar el trabajo. Las reconciliaciones no se esperan, se provocan. Puede ser amorosa o de amistad. Si yo no doy un paso, si yo no me muevo, no se va a provocar una reconciliación. Mire, yo en este tiempo ya llevo un mes haciendo mi práctica profesional. Doy gracias a Dios por donde Dios me movió. Pero yo quería hacer mi práctica. Y había un lugar X. Y yo no podía esperar que ese lugar X llegara a mi nombre, sonara mi nombre y me llamaran. Sino que yo tuve que ir. Y no fui una vez, sino que fui varias veces. Y hoy, en la confianza que tengo con la que es mi jefa, me decía, el Eric hinchada, venía acá en la mañana, en la tarde, a solicitar mi práctica. Yo una vez fui y me dijeron, sí, tal vez quizá hay posibilidades, déjame evaluar. Y la típica, te llamamos. Pero yo al otro día imprimí los papeles de mi práctica, donde ellos tenían que llenar. Y le dije, hola, traje mis papeles de mi práctica. Cuando ustedes quieran, yo comienzo. Ya, déjalo acá. Pero hay que accionar, hay que moverse, porque si no me muevo, no voy a conseguir eso. Y adivine qué, me llamaron. Ya llevo un mes ahí y para la gloria de Dios estoy muy contento. Pero